Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, espero que estén muy bien. ¿Cómo vamos enfrentando este tercer pico de la pandemia que está heavy metal? Espero que, bueno, que estén bien en casa. Obviamente, otra vez un poco de encierro. Eh, los niños no están pudiendo ir otra vez al colegio ni al jardín. Muchos padres, muchos profes desesperados por ahí, me han contado. Así que bueno, les mando toda la paciencia, toda la fuerza, todo el amor. Cuéntenme porque me parece súper importante a nivel emocional cómo se sienten, cómo gestionan estas emociones, qué están haciendo, o si quieren tips para yo ayudarlos en lo que pueda. El día de hoy voy a estar hablándoles en este video sobre otro poder de la disciplina consciente, que es el poder de la intención. Entonces, este poder básicamente tiene como premisa la idea de que los errores son una oportunidad perfecta para que podamos aprender nuevas cosas, y además desarrolla la habilidad de la consecuencia, pero de las consecuencias efectivas, por decirlo de alguna manera. Es un poder que a mí me abrió muchísimo los ojos cuando lo leí por primera vez y cuando lo empecé a escuchar de la doctora Vicky Bailey, y como que me centré y me enfoqué y de verdad como que me adentré un poquito más, porque es impresionante cómo muchos de nosotros solemos vivir la vida sin un entendimiento a conciencia plena de lo importante que son las consecuencias. Y las consecuencias son algo que sucede todo el tiempo, ¿sí? Entonces, nuestros pensamientos tienen consecuencias, nuestras emociones tienen consecuencias, nuestras acciones tienen consecuencias, y de alguna forma se generan unas consecuencias eh, para nosotros, pero también para los demás, ¿sí? Entonces, bueno, muchas veces cuando nosotros estamos tratando de educar o de criar niños, y estos niños no se comportan, o están fuera de control y son niños difíciles, la mayoría del tiempo, ¿sí?, nos estamos preguntando como, bueno, ¿cuándo llega el momento en el que los castigamos? ¿Cuándo los regañamos? ¿Cuándo es que de alguna forma vamos a hacer, no, algo para que estos niños se porten bien? Y si nosotros analizamos esa forma de preguntarnos, ¿no?, como cuándo los castigamos o cuándo es que les hacemos un sufrimiento, ¿no?, como dolor para que aprendan, eso tiene un significado literalmente, como de que necesitamos que sufran para que aprendan, de que necesitamos que les duela, que sientan dolor para que aprendan lo que significa portarse bien. Y las consecuencias ahí son como castigarlos, o son dejarlos sin recreo, son anotarlos en el tablero, son mandar una nota negativa a la casa, etcétera. Entonces, vamos a hablar más bien en este poder de lo que son las consecuencias efectivas. Entonces, las consecuencias efectivas significa que tenemos esa capacidad de poder entender que tenemos un comportamiento, ¿sí?, y que ese comportamiento tiene un impacto tanto en nosotros como en los demás, ¿sí?, y que tengo la capacidad, que puedo desarrollar la habilidad y que puedo reflexionar sobre eso para poder escoger una estrategia diferente la próxima vez. Entonces, si yo hago algo y veo que eso tuvo una consecuencia negativa tanto en mí como en los demás, tengo esa posibilidad de parar y decir, bueno, ok, esto no me funcionó así, voy a ver cómo podría hacerlo diferente y con una estrategia distinta la próxima vez, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? A todos nos ha pasado que hemos tenido consecuencias como respuesta a ciertos comportamientos, y esos comportamientos los seguimos haciendo y los seguimos haciendo y los seguimos haciendo y los seguimos haciendo sin importar esas consecuencias que traen para nosotros o que impactan a los demás de manera negativa, como por ejemplo comer mucho, comer de más, excesivamente, o comer mal, comer mucho azúcar, por ejemplo, o tomar mucho, ¿sí? Personas que, por ejemplo, tienden a tomar mucho alcohol, ¿sí? Toman mucho, y eso tiene ciertas repercusiones. Entonces las consecuencias puede ser que llega
a la casa y entonces lo que sucede cuando esa persona llega borracha a la casa, o nos ha pasado que de pronto trasnochamos mucho, ¿sí? Y eso obviamente el otro día pues tiene una consecuencia y es que no somos igual deficientes y que no descansamos, y que, etcétera. O por ejemplo, que les gritamos o que somos groseros o que les faltamos el respeto a nuestros niños o a personas que queremos mucho. Y eso también tiene ciertas consecuencias. Y las consecuencias son dolorosas, generan sufrimiento, ¿vale? Pero con todo y eso no logramos como hacer el pare y decir, bueno, ok, vale, listo, ya entiendo que esto tiene una consecuencia en mí y en otros y es importante que yo haga algo diferente, porque esto no, pues no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer realmente para poder hacer ese cambio? ¿Sí? De continuar haciendo lo que hacemos, que tiene consecuencias desastrosas, de sufrimiento, de dolor, negativas, que no nos generan bienestar, para tener unas consecuencias más bien efectivas o para poder tener, digamos, como estrategias y poder hacerlo de una manera diferente. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser conscientes de nuestras decisiones y del impacto que éstas tienen en los demás y en nosotros, en vez de simplemente culpar a los demás, ¿sí? Es que yo nunca hubiera hecho esto si tú no me hubieras dicho que ¿sí? Si no fuera por ti, yo estaría tal. Entonces es permanecer en nuestros centros altos del cerebro para que nosotros podamos reflexionar realmente sobre las decisiones que estamos tomando y que podamos asumir la responsabilidad que nos corresponde cada vez que nosotros tomamos las decisiones. Y obviamente desarrollar nuestra inteligencia emocional, porque acuérdense que todas las decisiones están basadas en un alto porcentaje o vienen acompañadas de emociones, ¿sí? Las decisiones, como yo les contaba en otro video, no son solamente con razonamiento puro, todas las decisiones van acompañadas de emociones. Entonces ese es el primer paso. El segundo es que tenemos que sentirnos conectados y amados, ¿sí? Tenemos que sentir que sí, que somos personas que tienen relaciones y vínculos fuertes con otras, para que por lo menos nos importen como las consecuencias que nosotros causamos a los demás y que nos causamos a nosotros mismos. Porque ¿qué pasa? Acuérdense que voy a retomar un poquito aquí lo de los 3 estados del cerebro, cuando nosotros estamos desde el estado de supervivencia, ese estado se prende cada vez que nosotros simplemente, mejor dicho, se prende con el ánimo de defendernos y de que sobrevivamos, ¿sí? Entonces ahí es cuando no nos estamos sintiendo a salvo, ¿sí? Y el segundo cerebro, que es el cerebro emocional, se prende cuando no nos sentimos amados. Entonces tenemos que ver como cuál es el mensaje que nos envía, por ejemplo, un niño cuando nos responde como, oye, pero ¿por qué haces tal cosa? No, pues no me importa, te voy a mandar donde el rector, no, pues no me importa, ¿sí? Cuando están así, entonces es un mensaje muy claro de que están respondiendo desde su cerebro emocional. Entonces, para poder hacer que a nosotros nos importe las consecuencias que tenemos para nosotros y para los demás, es súper importante que nos sintamos conectados y que no estemos no estemos en piloto automático ni desde el cerebro instintivo ni desde el emocional, sino que estemos desde los centros altos del cerebro. Porque si no, pues va a ser imposible, vamos a estar completamente desconectados, o sea, esta parte del cerebro va a estar completamente apagada y no vamos a ser capaces de reflexionar, porque es solamente con esta parte del cerebro que podemos llegar a esa reflexión. Y como tercero, tenemos que estar y sentirnos motivados por nuestro estado interno para poder hacer el cambio, ¿sí? Nos tenemos que sentir, ¿cómo decirlo? De alguna manera como preocupados, ¿no? Como angustiados por las consecuencias que tienen nuestras decisiones, ¿sí? Entonces, acuérdense que esa motivación y esa automotivación, porque pues de alguna forma es de nosotros con nosotros, viene de ir desarrollando esa inteligencia emocional, de entender que si yo soy capaz de reconocer mis emociones, de entender cada emoción, cómo funciona en mi cuerpo, cómo eso me hace sentir y que así lo experimenta el otro, entonces cuando yo vaya a tomar una decisión que de pronto me vaya a generar malestar a mí o a otra persona, pues ya lo puedo pensar 2 veces y decir, de pronto esta no es la mejor opción.
voy a hacerlo de otra manera y voy a usar otra estrategia. A mí personalmente, ¿cómo me pasó? Pues yo creo que yo empecé a darme cuenta que las decisiones que yo tomaba pues eran pésimas, que me hacían mucho daño a mí personalmente y que obviamente yo sufría y me encontraba en un constante dolor, sumergida en una infelicidad en la que para mí ya no era normal que todo el mundo me dijera que por qué mi mala cara, que por qué nada me gustaba, que por qué todo me parecía aburrido, que por qué nada tenía sentido. Entonces como que todas esas personas que me rodeaban, que como que me fichaban o me decían o me señalaban, me hicieron dar cuenta que yo era la que tenía el problema. O sea, yo no podía como llegar a un lugar nuevo y, ay no, sí, es que todos los que están aquí tienen la culpa, ¿sí? Entonces era dejar de echarle la culpa al otro, que es que, ay, como, no es que uno siempre tiene que estar feliz, no, sino como, hey, bueno, no, de pronto la gente me está haciendo darme cuenta de que hay algo malo en mí. Entonces, también obviamente como les he contado en otros videos, pues ya llegó ese punto en el que yo ya no podía soportar más toda esta carga y de alguna forma el impacto era tan fuerte en mí que nada, yo me empecé a enfermar muchísimo y exploté. Llegué a un punto en el que ya exploté y ahí ya la opción era o, o, o seguir así, que ya de verdad era un punto demasiado pues pesado para mí porque el nivel de enfermedad ya era crítico, o sea, en cuanto a mi ansiedad, por ejemplo, y el trastorno como tal y mis ataques de pánico y bueno, vivir enferma y en urgencias y con las defensas súper bajitas y que nada me hiciera feliz y no poder automotivarme y no poder conocerme y no poder entender y que nada tuviera sentido o decir, bueno, nada, tengo que pedir ayuda más bien y ya vengo haciendo un recorrido de las cosas que tengo que cambiar, ya soy medianamente consciente de muchas cosas que tengo que transformar y que tengo que cambiar en mí porque no me sirven, porque ya llevo muchos años viviendo así y veo que esto cuando lo pongo en práctica simplemente no tiene ningún sentido, entonces ok, pues hay que cambiarlo y como no sé cómo hacerlo, pues voy a pedir ayuda. Entonces pido ayuda y bueno, ya saben ustedes qué pasó ahí. Ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ya sea como padres o como profes o como adultos que tienen a cargo niños chiquitos, pero a mí personalmente como profesora me pasó mucho tiempo, o pues muchas veces, que era impresionante ver, por ejemplo, en algún colegio, a un mismo niño, ¿sí? Eh, tener las mismas consecuencias, ¿cierto? Año tras año, mes tras mes, día tras día, ¿sí? Y ver que esto no generaba ningún efecto positivo, ¿no? Ni generaba ningún cambio en él, ni le aportaba, ni generaba bienestar, ni ayudaba a que el niño se sintiera más cómodo, ¿no? Entonces era el típico niño que entraba a Kinder 4 y en Kinder 4 era el desastre y era el niño más nombrado por todas las profesoras de preescolar y después pasó a Kinder 5 y lo mismo y transición y entonces claramente las consecuencias eran siempre las mismas, entonces era como castigarlo y entonces el time out y entonces expulsarlo un día del colegio y entonces llamar a los papás y entonces sí, todo lo que normalmente se hace cuando hay un niño que está teniendo estos comportamientos, ¿cierto? Y le estamos proporcionando unas consecuencias que pues como les cuento en el video del castigo, como el castigo no sirve y no lleva a nada porque no nos ayuda a transformarnos ni a cambiar las cosas, sino que lo que hace es más bien empeorarlo todo. Yo pienso que este niño, ahora que se me viene uno a la cabeza, yo creo que sentía mucho más desconexión, se sentía obviamente emocionalmente también fichado, ¿no? Como, ay, es que ustedes siempre todos están en contra mía, siempre ustedes están hablando de mí, es que aquí nadie se preocupa por mí, lo único que hacen es castigarme y como aislarme y expulsarme del colegio, etcétera. Entonces, esto es como con el ánimo de que nos demos cuenta de que es importantísimo entender que hay una forma de hacerlo diferente, o sea, podemos hacerlo de manera diferente y por eso es que me gusta tanto la disciplina consciente, porque no solamente nos hace caer en cuenta de cómo esta disciplina tradicional pues no funciona, sino que nos trae soluciones y además basadas en el entendimiento de cómo funciona nuestro cerebro y obviamente de todos estos estados internos que son los que dictan nuestros comportamientos. Entonces, miremos
démosle una mirada así rápido a lo que es la inteligencia, la disciplina consciente. Entonces la disciplina consciente está basada en el hecho de que nuestro estado interno es el que rige nuestro comportamiento. Es, los modelos del estado cerebral de esta disciplina nos ayudan a entender cómo es que estos estados impactan nuestros comportamientos y son de alguna forma como los lentes que nosotros llevamos que nos permiten percibir la vida de cierta manera, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, le proporcionaba este tipo como de consecuencias a un niño que estaba, por ejemplo, en su primer estado interno, que es el del cerebro de supervivencia, pues este niño, por ejemplo, que le pegaba a otro, y yo entonces le doy esta consecuencia que era, no sé, hacerle un time out, castigarlo, gritarle, no sé, jalarlo bruscamente, físicamente, no sé, este niño está percibiendo ya todo de por sí como si fuera una amenaza. Entonces, las gafas o los lentes que llevaría este niño puestos, que está reaccionando desde esta parte de su cerebro, es como si estuviera percibiendo todo como una amenaza, porque acuérdense que este es el cerebro que nosotros compartimos con los animales y es el que se prende cada vez que nosotros nos sentimos atacados. Entonces, es como un estímulo-respuesta automático que nos ayuda a sobrevivir, ¿sí? Entonces, cuando yo le pongo una consecuencia a un niño que está actuando desde aquí, pues él va a percibir esto como otra amenaza también y no va a ser capaz de reflexionar al respecto, porque sus centros altos están apagados, como les he dicho anteriormente, y obviamente pues lo va a hacer todo desde aquí, entonces va a seguir tratando como de no de responder, sino como de tener ese impulso automático de no respuesta, sino de reacción. O sea, va a seguir con esa forma reactiva. Entonces, sí, mándame a la oficina del rector y tú vas a ver mañana lo que te va a pasar. Yo voy a seguir portándome igual de mal, ¿sí? O sí, tú sácame el time out y vas a ver cómo ahorita que entre entonces voy a pegarle a todos mis compañeros, ¿sí? O sea, entonces todo lo sigue viendo como una amenaza y obviamente es un niño que no va a poder reflexionar y que no va a poder ser capaz de pensar en tomar otro tipo de estrategia para hacerlo diferente, ¿sí? Ok. Además esto de alguna forma, si lo vemos así como muy desde este punto de vista, esto genera como o desarrolla como un estado como de venganza. Es como claro, como, tú me estás atacando, o sea, yo de por sí ya me siento atacado por todo y ahora vienes tú a atacarme, pues mira, me voy a vengar porque no me voy a dejar de nadie, necesito sobrevivir como sea. Si yo en cambio estoy en el colegio o estoy en la casa porque soy mamá y tengo unos niños y lo que sea, y les voy a poner la consecuencia a niños que están desde su segundo estado cerebral, que es el emocional, entonces este niño, acuérdense que este estado es el que tiene como pregunta si estamos a salvo, si nos sentimos conectados, si nos sentimos amados, y es el que se prende cuando nosotros sentimos que el mundo no va como nosotros queremos, que las cosas no están pasando como nosotros esperamos o como nosotros queremos, y de alguna forma también es muy reactivo, porque bueno, nada sale como yo quiero, y aparte de eso yo lo que siento es que no le importo a nadie, ¿sí? Porque no estoy creando ni vínculos, ni relaciones, ni conexiones fuertes con nadie, no pertenezco a ningún grupo, sí, tengo obviamente la autoestima bajita y me siento mal porque pues la profesora siempre habla de mí, siempre pone como ejemplo al niño que se porta mal a mí, ¿sí? Entonces, esa consecuencia que yo le pongo a un niño que está en ese estado del cerebro es para ellos como si fuera un filtro enfrente de su cara, ¿sí? Es como, es que tú no me quieres, es que yo te caigo mal, es que siempre me regañan a mí, siempre yo soy el que regañan, siempre yo soy el que hago todo mal, ¿sí? Entonces de alguna forma esas son las gafas con las que él percibe, ¿sí? Ese es el lente que él tiene puesto, que él siempre es el que hace todo mal, que él es el que no sirve, que él es el peor, que él siempre es al que fichan, al que regañan, al que le cae mal a todo el mundo, y obviamente esto
cuando uno le pone la consecuencia, pues tampoco va a tener esa capacidad de reflexión. Lo que él va a hacer es evadir instantáneamente esa habilidad de poder reflexionar. En cambio, cuando yo le pongo finalmente una consecuencia a un niño que está respondiendo desde sus centros altos del cerebro, muy seguramente el niño va a decir, ups, sí, la embarré, tienes toda la razón, creo que necesito repensar esto, voy a ver cómo puedo hacerlo de una manera diferente. Y de hecho tú puedes decirle, ¿quieres que te ayude? ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces, esto es súper importante que lo tengamos en cuenta para que podamos dar y recibir las consecuencias, ¿sí? Porque si nosotros tampoco estamos desde los centros altos del cerebro, pues obviamente ¿qué tipo de consecuencias vamos a dar? Pues las que ya les he dado. Castigar, pegar, gritar, aislar, etcétera. Y cuando recibimos las consecuencias y no estamos en el centro alto, pues lo mismo, no vamos a tener la capacidad de reflexionar para poder hacerlo de manera diferente. Así que, bueno, esto es como para que nos demos cuenta que es lo que se necesita para dejar de culpar a otros, para dejar de evadir la responsabilidad que tenemos, para más bien asumir la responsabilidad y obviamente poder tomar decisiones distintas y hacerlo de una manera diferente. Entonces, el poder de la intención como tal es precisamente ese poder que nos ayuda a darnos cuenta cuál es la intención que nosotros tenemos cuando nos aproximamos a un niño, ¿sí? De esto también yo ya les he hablado en otros de los poderes, y es como que siempre veamos todo con amor. Por ejemplo, en el poder del amor, que es el que nos dice, ok, es como si nos pusiéramos estos lentes en donde solamente vamos a ver todo lo bueno en los demás. Las personas no nacen malas, ¿sí? O sea, un niño no se porta mal porque sí. Nosotros como adultos no tenemos enfermedades mentales porque sí, o no nos volvemos unos psicópatas porque sí, no nos volvemos unos asesinos en serie porque sí, o sea, todo tiene un contexto. Entonces, cuando yo empiezo a ponerme en los zapatos del otro a través de la empatía y a entender que, bueno, quién sabe a esta persona qué le estará pasando, qué es lo que está experimentando, qué es lo que le está tocando vivir, que lo hace sentir así, entonces puedo aproximarme con una intención diferente, una intención mucho más cooperativa y positiva. Entonces, para esto, volvamos a lo mismo. Respiremos un momento y preguntémonos, ok, ¿cuál es nuestra intención normalmente cuando nos acercamos a un niño que se está portando mal o a una persona que no está haciendo las cosas como a nosotros nos gustaría que las hiciera, etcétera? Entonces, la intención es castigarlos, ¿sí? Es hacer que sientan dolor por lo que hicieron, es hacer que se sientan culpables por todo ese malestar que han causado, o más bien es rescatarlos de la consecuencia, llevándoles la tarea, por ejemplo, al colegio, ¿sí? Porque no, este no alcanzó, pobrecito, entonces yo más bien, para que él no tenga ningún tipo de consecuencia, voy y le llevo la tarea para que no vaya a perder la materia. Eso tampoco, digamos, que es sano. Entonces, ¿cuál es la intención? Pues con este poder, la intención siempre es hacer que ellos aprendan. Y para aquí, y para este punto, digamos, es súper importante, creo yo, que nosotros nos preguntemos, o por lo menos es algo que yo personalmente hago, y es como, ok, ¿cómo fue para mí sentirme cuando yo era niña y ver que de pronto la intención de los adultos que estaban a mi alrededor pues era con el ánimo de juzgar o de criticar o de pasar por encima o de castigar o de regañar o de gritar, ¿sí? Porque obviamente es una disciplina que ha venido poniéndose en práctica durante mucho tiempo. Entonces obviamente nuestros papás y nuestros abuelos y todos estos antepasados pues así lo han experimentado y así lo han vivido, pero pues no ha funcionado muy bien. Entonces pongámonos ahí en ese momento, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se sintió eso? ¿A nosotros nos gustó? ¿Nos generó algún tipo como de sufrimiento o de dolor muy fuerte? ¿Nos gustó? ¿No nos gustó? ¿Fue cómodo? ¿Fue incómodo? No supimos cómo pedir ayuda. Entonces, bueno, eso nos ayuda como a reflexionar para poder hacer el cambio. Entonces, mientras que el castigo se basa en el juicio, ¿sí? Entonces el juicio es como bueno o malo. Y entonces lo que está bueno y lo que hacen bien tiene una consecuencia, que es que te pasa esto.
Y lo malo, ¿sí? Cuando tú haces algo malo, entonces tiene una consecuencia que es que te pasa esto, ¿sí? Entonces, muy diferente a las consecuencias efectivas, que son las que se basan en la reflexión. Entonces, para dejar de ser jueces, ¿no? Y seguir diciéndole a las personas o a los niños qué es lo que se merecen por ser buenos o por ser malos o por portarse o no portarse, ¿sí? Porque es que además, como les digo, nadie nace malo y además nadie es nadie para venir a juzgar a nadie. Entonces lo que necesitamos hacer, según la disciplina consciente, también es crear como una familia escolar en donde se trabaja en equipo, tanto todos los profesores como los padres de familia, para poder proporcionarle al niño ese sentido de ser más cuidadosos, de ser cooperativos, de proporcionar la sensación de que pertenecen a un grupo y a una familia, ¿sí? Y de ir un poco más allá de lo que pues normalmente hacemos y de lo que es lo tradicional. Entonces es crear una cultura del cuidado, ¿sí? de que realmente nos importen esos seres humanos, de que queramos hacerlo mejor, de que está en nuestras manos el poder de cambiarlo y de verdad de hacerlo diferente. Entonces, para no hacer el video más largo, básicamente esto es lo que a grandes rasgos implica el poder de la intención y que cuando nosotros veamos las reacciones de nuestros niños, podamos empezar a identificar en qué parte de su cerebro están o desde qué estado interior están reaccionando, ¿sí? Para que cuando veamos que hay un llamado de alerta, ¿sí? O veamos que hay sí, o sea, como ¿cómo se dice? Sí, un llamado de ayuda, porque ya sea que estén en su centro del de supervivencia o el de el emocional, entonces sepamos que antes de poner además nosotros la consecuencia, si nosotros ya estamos en nuestros centros altos y vamos a poner consecuencias, que sepamos que entonces lo que tenemos que hacer primero es volver a conectar a ese niño, ¿sí? Entonces es que se sienta a salvo, que se sienta seguro, que esté tranquilo y que se sienta amado, que se sienta conectado para que él ya pueda estar en sus centros altos del cerebro y desde ahí poder reflexionar y poder, obviamente, hacerlo de una manera diferente. Así que, bueno, pues cuéntenme qué tal les parece y nada, nos estamos viendo entonces en otro video. Les mando un fuerte abrazo. ¡Chao!